por todas y cada una de las bendiciones que Él nos ha dado a lo largo y lo ancho de esta semana, por la estabilidad emocional que tenemos gracias a Él, que se levantarán tantas y cuantas cosas y usted y yo permaneceremos en la roca que es Cristo Jesús y no miraremos ni a izquierda ni a derecha, sino al blanco de la soberana vocación. Por eso en esta mañana vamos a hacer una oración los que puedan, ¿verdad? Aleluya. Para que el Señor sea siempre dirigiendo nuestras vidas y que todo lo que hagamos lo hagamos sabiendo que Él está pendiente y escuchando todo. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias, Señor. En esta mañana vemos un grupo, Señor, de la iglesia de Jesucristo, la cual va a ser prontamente arrebatada al cielo, que te da la gloria, que te da la honra. Agradecido, Señor, por esta salvación tan grande, tan poderosa, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos has dado, Jehová, por ese cuidado, esa protección, esa cobertura de tu Santo Espíritu para con cada uno de nosotros. Aún los que vienen de camino, tráele, Señor, bajo esa cobertura y cuidado, Jehová. En esta mañana queremos clamar a ti porque necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea organizando toda palabra, todo pensamiento, que podamos aprender, Señor, de tu palabra y continuar en esa enseñanza, Señor, la cual está registrada en tu santísima palabra. Yo te doy gracias, Padre, de manera especial, creyendo, Padre, que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Nos podemos sentar, iglesia. Gloria, gloria, gloria al Señor. Vive Dios. Vive Cristo. Poderoso Jehová, te adoramos, Señor. Qué bueno, gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar en el estudio número 2, estudio bíblico número 2. Y créame, hermano, es interesante, ¿verdad? Y como yo a veces le digo, vamos a recordar algunos puntos, algunos detalles que puede ser que a veces se nos olviden, porque ya usted ha escuchado de lo que se va a hablar en esta mañana, pero siempre Dios trae algo nuevo, algo refrescante, ¿verdad? Nuestra memoria y nos hace recordar, ¿verdad? Dice el título para esta ocasión: Dios se aparece a Moisés en Horeb. Entonces, el pensamiento central para esta ocasión dice: nuestro Dios es sensible al sufrimiento de su pueblo y provee los recursos para socorrerlo. Hermano, usted y yo no estamos solos. Usted y yo contamos con la cobertura y ese cuidado especial de Dios para con cada uno de nosotros. Lo vimos, ¿verdad? En el asunto que vamos a estudiar hoy, pero si vamos un chiquito más para atrás, el pueblo de Israel siguió creciendo mientras estaba allí en Egipto y aumentándose. Pero ¿qué sucede? Ya no estaba, ¿verdad? El faraón, no estaba José, ¿verdad? Que lo ayudó y que Dios lo utilizó. Habían otros líderes al frente del pueblo, de la región, del país, llámese como se llame. Y había opresión. Yo creo que también se llamaban faraón. Sí, pero había No cambiaban el nombre. Faraón. Sí, más o menos como los de la iglesia tradicional. El asunto es que ya no tenían el mismo trato. La cosa había cambiado, ¿verdad? Y eso es algo similar. Nosotros a lo largo y lo ancho de nuestra vida hay momentos lindos, hay momentos feos, hay momentos felices, hay momentos de tristeza, etcétera, etcétera. Pero el asunto es, iglesia, que desde el momento, ¿verdad?, que vamos a comenzar la discusión del estudio bíblico, tengamos en memoria que Dios no nos abandona, que muchas veces hay un silencio, que muchas veces, ¿verdad?, no escuchamos todos los días, toda la semana, algo que Dios me quiera decir, pero eso no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. El pueblo estuvo cerca de 400 años en el asunto, clamando, 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 clamando. Y yo sé que no son todos, porque ahora mismo en el mundo no todo el mundo es cristiano, pero los que tenían memoria de lo que se le había enseñado, que Israel tenía Dios, que Dios había escogido un pueblo y lo había separado para Él, porque había una promesa que descansaba, ¿verdad?, en el asunto de Abraham, Isaac y Jacob, que es lo que vamos a estar tocando. Y Dios no se olvida de lo suyo. Iglesia, vamos a pasar momentos apretaditos, ¿verdad?, en la vida,
pero Dios está ahí. Que no nos olvidemos, porque a mí ya, mira que estoy solo, mira lo que me está pasando, mira esto, mira aquello. Hay gente que se atreve a decir, muchachos, yo no salgo de una para caer en la otra. Pero hay situaciones que van a llegar y que Dios las permite. Siempre tengamos en memoria que Dios no nos va a poner una carga sobre nuestros hombros que no podamos llevar. Lo que llega a nuestra vida, enfrentémoslo, ¿verdad? Y no es tan fácil como yo lo digo ahora, porque yo he enfrentado situaciones que ocasionan dolor, etcétera, etcétera. Pero, hermano, recordándonos todo el tiempo, porque muchas veces llegan unos detalles, unas circunstancias que nos hacen olvidar, provocan que nos olvidemos que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es real, que bendiga mi vida, a un Dios que es maravilloso, que está al tanto y está pendiente de sus hijos. Y la palabra dice que Él escucha a sus hijos, ¿verdad? Y cada vez que usted y yo oramos, presentamos nuestras oraciones, súplicas y ruegos, porque así lo dice la palabra, que las presentemos, y ¿verdad? Que sean conocidas ante nuestro Dios. Y Él en su momento, cuando Él así lo considere apropiado, Él nos va a contestar, ¿verdad? Esas peticiones. Entonces, cuando dice nuestro Dios es sensible al sufrimiento de su pueblo y provee los recursos para socorrerlo. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando estaba allí, por decirlo así, cautivo allí en Egipto, y cómo y de qué forma, ¿verdad? Dios obró para rescatarlo y sacarlo de allí, para ir organizando su plan. Que pasaron después otras cosas, hermano, pero lo importante, yo lo escucho, lo leo todo y voy a retener la enseñanza. Aquello que me enseña a mí, que me disciplina, que me ayuda a mantenerme estable delante de la presencia del Señor. Que si aquellos conocieron, murmuraron y se fueron, pues ya yo sé que ese ejemplo yo no lo voy a tomar, que yo voy a seguir como Josué, ese ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y ustedes lo quieren, pues amén, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria, gloria a Dios. Dice los objetivos de esta lección: analizar el milagro de la manifestación divina en la zarza de Oreb. Lo que aconteció, ¿verdad?, en aquel momento, algo sobrenatural, algo inusual, pero de alguna forma Dios tenía que dejarse escuchar por el escogido en ese momento, que era ¿quién? Moisés. Por eso dice aquí en la Biblia, dice el llamamiento de Moisés, y esto es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 3, del versículo 1 al 12. Entonces dice: apreciar la actitud que merece el haber conocido a Dios. Hermano, haber conocido a Dios ha sido el tesoro más grande, o el regalo más grande que usted y yo podamos poseer. Porque los que no conocen a Dios, usted sabe que no hay promesas agradables para ellos. Usted sabe todo lo que se estudió, ¿verdad?, del Apocalipsis, todas las cosas que van a acontecer, que muchas veces tenemos que pedirle a Dios. Yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Yo digo: Señor, acuérdame la palabra, acuérdame los detalles, porque, hermano, uno a veces se envuelve en las tareas, ¿verdad?, que corresponden, los trabajos que hacemos y eso, y como que el tema y la relación que tenemos con nuestro Dios como que se olvida un momentito, queda como. Entonces, pues, hay ciertas promesas en la palabra, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que yo me tengo que preocupar como hijo de que mi pensamiento pueda perseverar el tiempo mayor en quien, en mi Padre, en el evangelio de su Hijo, en que la presencia del Espíritu Santo va a estar conmigo donde quiera que yo me mueva. Que eso no se me puede olvidar. Hermano, esto es una relación directa con el Dios del cielo. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, de las circunstancias que nos rodean. Sí, las vamos a atender porque tenemos que ser responsables en todo. Pero dentro de todas esas situaciones y circunstancias, usted y yo vamos a mantener nuestra mirada y nuestro pensamiento en aquel que nos dio vida cuando estábamos usted y yo muertos en delitos y pecados. Esa es la actitud, ¿verdad?, que tenemos que tener delante del Señor. Tercero, aplicar a la conducta los principios de santidad revelados en la palabra. Lo que usted ha escuchado siempre, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra nos dice también: ser santo porque yo soy santo. O sea, que tenemos que provocar
anhelar el mantener santidad delante del Señor. Hay veces, hermano, pues fallamos como seres humanos y llenos de imperfecciones, pero inmediatamente hay que restablecer esa relación, no podemos dejarla para mañana. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Los disgustos van a llegar, los malos ratos van a llegar, las cosas sin sabor van a llegar, pero ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarla? Yo siempre me paso, ¿verdad? Viendo a los muchachos, ¿no? Y mirando las situaciones por las que a veces pasan, y ahí a un alto, mira, esa no es la mejor actitud. No, pero mira no es la mejor actitud. Baja las revoluciones y trabaja con el asunto. Porque obviamente cuando leemos la palabra y estudiamos la palabra del Señor, vemos que el temperamento de nuestro Señor Jesucristo fue controlado, se mantenía, a pesar de que usted tal vez se recuerde de lo que pasó cuando llegó al templo y estaban, ¿verdad?, los mercaderes en aquel lugar. Pero yo no entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que había que sacarlos de alguna forma y él hizo alguna actitud para sacarlos. Pero el asunto es, hermano, que cuando nos ocurren esos detallitos y esas cositas que llegan a nuestra vida, que ocasionan, ¿verdad?, ese malestar, no podemos perder el control, como usted ve mucha gente. Hay veces que las noticias, no, ayer vi una noticia, habiendo que aparentemente estaban discutiendo y agarraron por 2 machetes a caerse a cantazos. Eso es el extremo que usted y yo no podemos llegar. Como decía Gloria, para discutir se necesitan 2, así que yo me voy. Gloria es terrible. Hermanos, siempre tenemos, ¿verdad?, que estar pendiente de esa dirección del Espíritu Santo que lo conoce todo, que está al tanto de todo. Entonces nosotros a veces queremos caminar por nosotros mismos. El pueblo del cual vamos a estar, y esta historia de la cual vamos a estar hablando, necesitaba ser rescatados, ser sacados de aquel lugar de opresión, por decirlo así. Lo tenían en una prensa y lo estaban apretando, y el pueblo sentía la incomodidad, ese yugo, esa presión, y quería ser libertado, quería libertad. Pero hay un proceso, hay unos pasos a seguir. Obviamente, vamos a comenzar con la lectura, la discusión en clase. Tomás, arráncate con la de la voz. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en el monte Oreb. Moisés era pastor de las ovejas de su suegro. Es curioso que en la Biblia, que en el mismo oficio que tiene alguien a quien Dios llama, luego lo usa en el sentido espiritual. Moisés llegó a ser pastor de Israel, pues llevó al pueblo como oveja a través del desierto y la apacentó con el maná que Dios daba cada día. Asimismo, Pedro y Andrés eran pescadores y Cristo los llamó a ser pescadores de hombres. La identidad del ángel que se apareció en Moisés es completamente peculiar, porque habló con autoridad divina. Para comprenderlo mejor, lo comparamos como en Corintios 10:4, donde dice que Cristo mismo seguía a los hijos de Israel a la manera de roca espiritual. Por tanto, probablemente el ángel de Jehová es una manifestación invisible del Hijo Eterno. Dios se manifestó a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Recordemos que el mismo Pentateuco, Dios es conocido como fuego consumidor. Por tanto, es propio de su naturaleza aparecer en medio del fuego. Debemos tomar esa identidad divina como incentivo para hacer al Señor agradable con temor y reverencia. Amén. Pues vemos aquí, ¿verdad? Pues no mucho, porque eso al principio que Moisés pues estaba ahí apacentando las ovejas, ¿verdad? Pero él veía allá en la montaña, entonces, ¿verdad?, ese fuego, pero que en una salsa que no se consumía. Fue tanta la tentación, ¿verdad?, que tuvo que subir allá arriba, ¿verdad?, para chequear a ver qué era lo que pasaba allí. Pero yo digo que aquí hay una forma, ¿verdad?, que, como dice aquí, ¿verdad?, que el pueblo de Dios
que Moisés lo vio por el desierto. Sabemos, ¿verdad?, que Jehová iba con él, ¿verdad? El de Dios, pero es como dice aquí que si todo potestad le dio al Hijo, ¿verdad?, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, el que siempre yo he visto, pues, ¿verdad?, en entender que Jesús es el que está siempre al frente de todas estas cosas, ¿verdad? Vemos aquí como Él se manifestó, ¿verdad?, en esa salsa, como dice, pues, el ángel de Jehová, ¿verdad? No especifica, y después dice que Dios le habló, pero, ¿verdad?, en el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿verdad?, que ahí que es la roca, que lo espiritual, como dice, que lo guió por el desierto. Vemos que también, pues, que en todo ese sentido, Moisés llegó, pues, y digo yo que él es como que vio esa salsa, pero que al día, digo que en el sentido espiritual, pues, como te dije primeramente, el ángel de Jehová, pues, es el Hijo Eterno. Jesucristo es el que y vemos, pues, la expresión esta que no hay música agradable, todo hay que Amén. Gracias, hermano, gracias. Hermano, decía aquí, ¿verdad? Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Decía aquí en la introducción, mientras leía, siempre que Dios hace algo sobrenatural, tiene el propósito de darse a conocer al hombre. Como yo le estaba diciendo ahorita, hay un proceso. El pueblo estaba clamando a Dios por ser libertado. ¿Cuántas veces usted y yo no oramos y clamamos a Dios, ¿verdad? Porque hay ciertas cositas que quisiéramos que el Dios del cielo tomase acción, ¿verdad?, y nos resolviera el asunto. Amén. Pero en esta ocasión estamos hablando del pueblo que estaba bajo el yugo de esclavitud del faraón. Clamó a Dios, reconociendo que Él es todopoderoso, que es el único que nos va a ayudar. Se llama Dios. Dios va a canalizar, va a utilizar a quien sea para que la bendición llegue a nuestra vida. Entonces, en esta ocasión, Moisés, si vamos un poquito atrás, usted sabe la tragedia, todas las cosas que pasaron, ¿verdad?, para mantener con vida a Moisés desde que nació. Cuánto sufrió su mamá cuando, ¿verdad?, hizo la canastita y fue al río y tal vez miró y qué sé yo y cuántas cosas. Era temerosa de Jehová. Señor, mira esto, lo que está pasando aquí, los van a matar a todos, yo lo voy a poner aquí. Y a Dios, ¿verdad? Dios tiene sus planes. Ya, como yo decía ayer anoche a Gloria, ya Moisés estaba separado desde el vientre de su madre porque tenía un propósito en la vida. Todos tenemos nuestro propósito, pero él tiene un propósito un poco amplio, ¿verdad?, de dirigir a una nación, que el asunto no iba a estar nada de fácil, pero con Dios de nuestro lado, hermano, se puede. Y como decía aquí, ¿verdad?, llega el momento en que Moisés se va y está por allá a la edad más o menos de 40 años y está por allá, como decía aquí en el primer texto, apacentando Moisés la oveja de su suegro, y allá trabajó unos 40 años hasta que llegó el momento. Cuando yo leía, ¿verdad?, me acordaba de lo que Maggie dijo de la señora que de 62 años que empezó a pastorear o algo así, que no importa la edad, estamos hablando de que el llamado del fue a los 80. Entonces, ahí, pastoreando tranquilamente como todos los días, haciendo su oficio, todo estaba normal, natural, pero ahí es que irrumpe, ¿verdad? Ahí es donde Dios interrumpe la vida del ser humano. Llega ese momento, ¿verdad?, establecido, donde Dios necesita comunicarse, llevar un mensaje. ¿Y qué sucede? Que esa zarza se supone, y usted y yo sabemos por lógica, que si le prendemos fuego a un arbusto, a una hierba seca, en cuestiones de minutos se consume y se hace ceniza. Pero yo me imagino que esto tardó jadito, él tal vez la vio ardiendo y siguió en sus oficios, pero volvió al jato y miró
y como que le cautivó, le llamó la atención, porque Dios necesitaba cautivar la atención de Moisés, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, que a veces, ¿verdad?, como que estamos un poco tambaleando y suceden algunos acontecimientos que Dios provoca para llamarnos la atención, para amonestarnos, para aconsejarnos, para mantente en el camino, es el camino, no te salgas de aquí. Entonces Moisés presta atención y ahí es lo que ocurre, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios toma la iniciativa de hablarnos, de llamarnos. ¿De qué forma te llamó a ti? Pues yo no lo sé, eso lo sabes tú. ¿En qué condiciones de vida tú estabas caminando cuando Dios tocó a tu puerta y te llamó? Hay un propósito de vida para todos y cada uno de los que estamos aquí, iglesia, ¿verdad? Esto no ha terminado, y como aconteció y como vuelvo y repito, no se sabe lo que Dios tenga con nosotros un poquito más adelante, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, porque Él es el Dios todopoderoso. Él asigna las tareas a sus hijos conforme, ¿verdad?, a su voluntad. Entonces, aquí en la presente lección aprenderemos que no podemos servir a Dios a nuestra manera, sino conforme a la misión específica que Dios nos ha dado. Me gusta, ¿verdad? Esta gente parece que son en cierta manera bien conservadores, así, ¿verdad? Me puedo identificar en muchos de los puntos que traen y siempre traen esa palabra, ¿verdad?, que amonesta, la palabra que trata de cautivar nuestro corazón y que podamos prestarle atención y llevarla, ¿verdad?, a la obediencia, a la realidad. Porque, hermano, usted sabe lo que aconteció en la historia del pueblo de Israel, el cual fue sacado de allí. Era para que todo ese pueblo llegara a la tierra de Canaán. Pero, ¿verdad?, vamos más adelante hablaremos del asunto. Ángel, ¿me puedes ayudar con la B de la 1? Amén. Dios llamó a Moisés 2 veces por su nombre. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ven aquí. Nosotros debemos entender, esto no fue una casualidad, que estuviese allí y que la zarza estuviera ardiendo, porque ya el Señor desde antes de haber nacido tenía un propósito con él, y el propósito se estaba llevando a cabo, pero lo que sucede es que no es cuando nosotros queramos las cosas del cerebro, sino en el tiempo del Señor. Por eso muchas veces fracasamos, porque queremos las cosas en nuestro tiempo, de nuestra manera, como está hablando ahorita, y no a la voluntad del Señor. Dice: Moisés quería ir a ver aquella gran visión y manifestó asombro por ver que la zarza no se consumía. Esto sirve de enseñanza a los creyentes para que seamos sensibles a las manifestaciones del Señor, como lo ordena el Señor en Isaías 34:16. Dios nos muestra a nosotros, como digo ahorita, que nosotros debemos estar en la expectativa de la voluntad del Señor y no la nuestra, conforme a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Para eso cree que el Señor nos escogió a nosotros. No escogió al Señor, nos escogió a nosotros con un propósito. Pero en nuestra forma de comportarnos estamos desviando el propósito de nuestra vida. Y Moisés, pues, en ese momento que tenía ya el llamado al Señor, desde antes de nacer, estaba dejando llevar por la voluntad del Señor, estaba haciendo voluntad y quería saber qué cosa sucedió. No era fácil ver, como dijiste ahorita, algo que se está quemando, ardiendo y que no se consume. Eso no es nada fácil. Y como dijiste ahorita, él no iría rápidamente, sino que estaría mirando, observando a ver qué estaba pasando. Y en un momento dado dijo: pues vamos a ver qué es lo que está pasando, porque esa era la voluntad del Señor, que él llegara allí. Y eso estaba haciendo explicado momentáneamente, pero llegó el momento que el Señor dijo: no, acércate. Como dice, desde lejos no busquemos al Señor, sino acerquemos al Señor, busquemos de cerca. Y dice el versículo 4: la razón divina
en medio de la salsa para comenzar a darle a Moisés las condiciones bajo las cuales él podía entrar en comunión con Dios. La vida cristiana comienza con revelación y termina con revelación. Yo le estaba revelando a este varón que había una separación entre el ser humano y Dios. Y esa separación debía él aceptarla, que no es como estaba él en cuerpo, en vida, sino tiene que ser limpio, tiene que ser purificado para que el Señor entonces lo pudiera usar, porque el Señor lo tenía que usar. Pero como siempre hemos dicho, Dios no usa vasos sucios. No. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar activos. Como muchas veces personas me dicen, quiero decir esto, muchas personas dicen, si Dios le dio un don a una persona y la persona no sale al mundo, Dios lo sigue usando mentiras. Dice que el Espíritu Santo no entra en vaso sucio y el Espíritu Santo se aparta. Y que el Espíritu Santo se aparta puede tener 1000 dones y no va a hacer nada porque eso no es de Dios. El que opera en la persona es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se fue, es como a veces vamos por ahí ligerito y nos pasamos una luz, ¿verdad? Y a Dios se apartó de hacer algo. Bájate la luz por tu cuenta. Yo no le pido a Dios, ayúdame. Desobediencia y descuido es lo que nos trae esta situación. Dice, la voz divina habló a Moisés y lo hizo en el medio de la salsa, lo llamó 2 veces por su nombre. O sea que no fue cualquier cosa. Lo llamó 2 veces por su nombre, Moisés, Moisés. Es como cuando nos dice el Señor a nosotros que estamos pensando en algo alto, nos dice, Ángel, Ángel. Y detente. Eso hace. Sigas en ese punto que van mal. Eso hace. Nosotros obedecemos y cuando caemos en lo que era, entonces que venimos, si el Señor se nos revela a nosotros, a cada uno de nosotros el Señor se nos revela. No importa si es niño, adulto, joven, se nos revela el Señor a menudo. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. No estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Porque muchas veces estamos mirando para la izquierda cuando tenemos que mirar para la derecha. Eso es así. Y el Señor llamándonos, tocándonos, nosotros no hacemos nada, pero este hombre no. Este hombre cuando vio aquello, entendió que algo había sobrenatural allí y quiso ir a verificarlo. Y lo llamó 2 veces por su nombre. Cuando Dios conoció el nombre de su siervo en la Biblia, eso marcó su vida para siempre. Y seguro los ayudó a recordar que el ministerio lo da Dios. Por tanto, es de él que viene el respaldo para ejercerlo. Los que sirven al Señor deben estar seguros de que en verdad lo hacen porque Dios los ha llamado. Como Dios diga, Dios nos llama a nosotros, Dios nos escogió, no nosotros a él. Eso hace. Y a veces yo me pregunto, digo a mi esposa, a muchas personas que preguntamos, ¿para qué tú aceptaste al Señor? El Señor te llamó para que tú lo aceptaste, respondiste la voz, no hubiese escuchado la voz de él y se acabó. Ahora está con la misma condición que estaba antes. Eso no vale. Tiene que haber un cambio, tiene que haber como pasó aquí con Moisés, que purificó con el fuego. Aleluya, Y nosotros vamos a santo. ser purificados con el fuego para seguir en la misma. Mira, ya tengo el mundo, cuando estés cansado viene otra vez a buscar Señor. Es la oportunidad. Pero no te pongas a buscar al Señor y seguir la misma que estaba antes, porque el Señor no va a aceptar eso. Y la gente puede hablar, no. Dios no acepta eso. Dios no comparte su gloria con nadie. O decirle al Señor o no decirle. Como dijiste ahorita, a veces tenemos nuestros problemas, nuestras agitaciones, pero estamos ahí. Estamos siguiendo, no hemos salido del camino. No. No hemos mirado hacia la izquierda, estamos ahí firmes. Y Moisés en ese momento, pues, yo estuvo haciendo eso. Dice, y Moisés dijo, aquí, debemos tener esa misma actitud cuando el Señor nos llame a servirle. El Señor nos llamó a servirle. A servirle. Pero a mí me llamó a servirle. Amén. No me llamó para que yo recibiera nada, no, me dio a servirle. Y en este camino, como siempre hemos dicho, un camino de cosas, pero las cosas tienen espinas, cuando voy a alcanzar las espinas te van a molestar. Y en estos mismos tiempos que estamos viviendo hoy día, estamos viviendo unos tiempos terribles, que las personas, como tú dijiste ahorita, a veces la gente se está pasando por el fuego. Pero dale gracias a Dios que está pasando. Si no pudiera pasarlo, te quedaba en el camino. Dale gracias a Dios que está el Señor contigo. Porque si Él te llamó, está por aquí también que iba a estar contigo. Y nunca te va a desamparar. Amén, eso hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Nosotros no estamos aquí hoy para que nadie nos vea. Y estuvimos aquí en Marte para que nadie nos viera.
Estuvimos aquí lo que tenemos una necesidad de hacer como este hombre, ¿verdad? Una necesidad del Señor y se acercó. Se acercó al fuego porque aquello era algo sobrenatural. Nosotros nos acercamos aquí porque tenemos una necesidad del Señor, queremos buscar al Señor. A muchos, ¿verdad? Que a veces tienen inconvenientes, tienen sus problemas y no pueden estar. Dios los conoce, Dios sabe todas las cosas de uno, ¿verdad? Pero los que podamos estar, y a veces muchas veces venimos sin esfuerzo, porque yo más estaba aquí, que no pueden aguantar. Pero decidí llegar aquí. Y recibí bendición. O sea, si nosotros nos detenemos, si este hombre no se hubiese acercado a la salsa, ¿qué hubiese pasado? Muchacho. Si nosotros nos acercamos al altar, que es la salsa ardiente, dice el Señor, aunque sea de la silla, pero estamos sentando al altar de Dios, Dios no permite. Amén. Y Dios no puede usar. Por lo contrario, el propósito de Dios no se cumple. No, exactamente. Gracias, hermano. Dice, los versículos que el hermano estaba leyendo, 3 y 4. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. Él entendía dentro de su corazón que había algo diferente e inusual en aquel fuego, en aquella situación que se estaba dando en aquel momento, en aquella hora. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Eso es a veces, ¿verdad? Que nosotros vemos ciertas situaciones y comenzamos a cuestionar dentro de nuestro corazón. En este caso de él, pues se supone que lo lógico era que poquito a poco ella se fuera quemando, consumiendo y se fuera haciendo ceniza y cayéndose hasta que se destruyera completo, pero no estaba pasando. O sea, que le estaba llamando la atención. ¿Qué cosas Dios hace en nuestro caminar que nos está llamando la atención? ¿Para qué? Como decía el hermano, para sacarnos y sacarnos de la orilla del camino e introducirnos en el centro del camino. ¿Por qué? Porque en la orilla, hermano, hay peligro. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, hermanas estuvieron con nosotros, se sentaron con nosotros, adoraron al Señor con nosotros? Por bobería se fueron. Quitaron la mano del arado, le dieron la espalda a Dios, el que da vida, el que tiene la vida. ¿Por qué? No hay excusa justificable, sea cual sea, no la hay. No la hay en ninguna forma, en ninguna manera. El pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo estaba pasando por el crisol, estaba pasando por encima de carbones encendidos y no tenían zapatos, o sea, que molestaba, estaba causando angustia, dolor, cuántas cosas, y clamaron a Dios. Usted y yo estamos clamando a Dios, vamos a seguir clamando a Dios, porque mientras el hermano hablaba, ¿verdad? Venía a mi corazón, esto es como el carro, el automóvil. Si usted no le echa gasolina, no camina. Con el tanque vacío no camina, no funciona. Usted y yo tenemos que mantenernos enchuflados con el Dios del cielo de una o de otra manera para poder seguir hacia adelante, para enfrentar las circunstancias, llámese como se llame, para que nada, por grande que vea nuestros ojos, nos intimide. Usted y yo hemos sido llamados para vencer. Cada cual tiene su propia carrera, todos, ¿verdad? Y de una forma o de otra le vamos a dar cuenta al Dios del cielo. Estamos adquiriendo el conocimiento que nos hace libres, que provoca, ¿verdad?, esa enseñanza en nuestro corazón y nos alinea al camino de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, iglesia. Dios es bueno, Dios lo que quiere simple y sencillamente es llevarnos a la salvación, que lleguemos allá, ¿verdad? Que nuestro norte es el cielo. Por eso nos educa semana tras semana. La palabra está al tanto de todo. Nos va a llenar de ese conocimiento que necesitamos para nutrir nuestras necesidades, pero también las de aquellos que en un momento se acercan a nosotros con interrogantes, con dudas, con preguntas, a los más débiles. Y para eso, ¿verdad?, estamos nosotros. Fidel, tú me ayudas con la A de la 2. A Moisés le fue revelado el carácter santo de Dios. El 5 y 6. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice uno, el mandato divino de descalzar allí su pie nos enseña primero que la comunión con Dios comienza con el reconocimiento de la separación que existe entre Dios y el hombre a causa del pecado, según que es la gracia divina. Segundo, que es la gracia divina la que provee nuestro acercamiento al Señor. Ahora en Cristo tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:16. ¿Verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Cuando Dios le hace el llamado a través de la salsa a Moisés, vemos, ¿verdad? Como le digo, quita el calzado de tu pie, ¿verdad? Porque es una enseñanza como debemos, ¿verdad? Venir delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Con ese respeto y esa humillación delante de su presencia, ¿verdad? Que, como le digo, el lugar que pisa santo es, ¿verdad? Tenemos que reconocer y entender que cuando los llevamos este tiempo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que cuando llegamos a la casa del Señor tenemos que venir, ¿verdad? Con un corazón sincero, ¿verdad? Y una mente abierta para así hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque el encuentro con Dios, dice el 2, Dios le dijo a Moisés que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le había anunciado a Abraham la esclavitud que sufriría su descendencia y el tiempo que esto duraría en Génesis 15, 13 al 14, como había llegado el tiempo de hacer salir recuerda a Moisés que lo llamó para dar cumplimiento a lo que había dicho antes a su siervo Abraham, Isaac y Jacob, quienes recibieron manifestaciones personales de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un cumplimiento de una palabra que se dio muchísimos años antes, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Iba a darle aquel territorio, aquella tierra a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y era un cumplimiento. Y vemos que Moisés pasó, ¿verdad? por un proceso, el cual Dios lo llamó para que fuera el que llevara a su pueblo a la tierra prometida, aquello que le había prometido a Abraham en aquel momento. Dice el 13, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es muy importante la humildad del corazón de aquel a quien Dios llama. Cuando esa virtud existe, el siervo del Señor está listo para recibir más revelación de palabras y la autoridad que necesita para servir a su Salvador. ¿Verdad? Dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Ese es el respeto, ¿verdad? Las cosas de Dios. Cuando Dios llama, ¿verdad? Y Dios hace un llamado, ¿verdad? Dios escoge la persona y vemos, ¿verdad? Cuando la persona reconoce y entiende que el llamado es de parte de Dios, como tiene que tener ese respeto, ¿verdad? A las cosas de Dios y esa humildad delante de la presencia de Dios para hacer la voluntad de aquello que Dios le ponga en sus manos, ¿verdad? Moisés había pasado por un proceso, el cual Dios lo pasó por ese proceso para que pudiera entender y conocer, ¿verdad? Que iba en un momento dado a ser utilizado por parte de Dios, y vemos que Moisés tuvo esa reverencia, ¿verdad? Y ese respeto por cubrir. ¿Por qué? Porque dice que tuvo miedo, no debe ser un miedo, ¿verdad? Sino que un respeto a las cosas de Dios, porque cuando Dios hace un llamado, ¿verdad? Es serio, ¿verdad? No es como cuando estamos ya en la vida secular, ¿verdad? Cualquier cosa, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tiene que haber ese respeto y esa humillación y esa reverencia para hacer lo que Dios pone en las manos, ¿verdad? Y es como si, nosotros decimos que tenemos muchas veces miedo, como cuando nos toca alguna parte o algo, ¿verdad? Y nos sentimos un poco temerosos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo no lo hacemos por nosotros, ¿verdad? Es que las cosas de Dios hay que tener esa reverencia, ese respeto. Por ende, aquí Moisés dijo que hubo miedo, ¿verdad? El miedo yo lo reflejo como ese respeto a hacer lo que Dios le enviaba a hacer. Muchas gracias. Dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó.
Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Verdad qué lindo cuando Dios nos llamó, tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros la abrimos? Sí, Señor, heme aquí, heme aquí. ¿Y cuántos años usted y yo llevamos, verdad, sirviéndole al Señor en altas y bajas? ¿Cuántas cosas han pasado? Pero todavía estamos aquí, iglesia. Acuérdense que nosotros no somos de los que retrocedemos. Tú y yo estamos adquiriendo un conocimiento que cada vez nos acerca a Dios. Porque cuando alguien no tiene conocimiento, vivir lejos de Dios, pues no tiene conocimiento, no sabe lo que está pasando, lo que va a pasar en la historia, las cosas que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido en su palabra. Vive enajenado al asunto. Pero usted y yo ya llevamos muchos años sirviéndole al Señor, congregándonos en la iglesia, orando, buscando su presencia, analizando su palabra, preocupándonos por vivir su palabra, porque ese es el asunto importante. Escuchamos la palabra, la estudiamos, pero eso no se puede quedar ahí: ay, qué bonita está la escuela bíblica, mira aquello, lo otro. No es eso. El asunto es: yo tengo que identificarme de tal forma que yo voy a hacer esa palabra mía y la voy a vivir delante de Dios y delante de los hombres. Eso camina de esa forma. Entonces, después que en el 5, y dijo: no te acerques. O sea, aquí empezamos: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea que ahí vinieron la primera prohibición inmediatamente. Se hace, ¿verdad?, la propuesta, esperando que el que está escuchando acate la instrucción, ¿verdad?, y la lleve a la práctica. En ese momento, ahorita, como decían, hay algo referente a lo que le estaba hablando. Se detiene y hace que hace caso, como decimos nosotros, en otras palabras, obedece a la voz que está escuchando. Saca tu calzado de tu pie, déjalo allá, porque el lugar que pisas santo es. Hermano, ¿qué me dice a mí? Empezando un día ahí, obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Es lo máximo. Si usted y yo podemos hacer algo lindo y agradable ante los ojos de Jehová, es obedecerle. Hermano, obedecer. Y entonces usted dice: no, pero mira las debilidades que yo tengo, que si estoy aquí, que a veces lo logro, a veces no lo logro. Hermano, usted y yo contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Un recurso como ese no lo hay, no existe. Es el que nos va a ayudar a seguir, nos va a fortalecer. Entonces, si yo buscara o necesitara un ejemplo para que me motivara, pues Pablo: Señor, quita este aguijón. Chico, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, consciente de esa verdad espiritual, yo voy a clamar a Dios por todas, ¿verdad?, las situaciones que me rodean, todas las situaciones que puedan llegar, pero yo voy a clamar intensamente. Yo necesito ser fuerte en mi debilidad, porque ahí es que voy a ser probado. Lo que yo domino fácil, aunque aparezca por ahí el enemigo, use a quien use, pues hermano, ahí no hay peso, porque van a aparecer como si no aparecieran. Pero cuando se trata de la debilidad que usted y yo podamos tener, y llega la tentación, y llega ahí, entonces es que como que tambaleamos. Ahí es que viene y entra la fortaleza que Dios otorga a sus hijos, a su pueblo. Pero estamos caminando, estamos haciendo lo correcto para poder recibir ese favor, esa ayuda. Dios está disponible, dispuesto y disponible. ¿Cuántas cosas? Mira, aquí yo leía, ¿verdad?, uno de los comentarios de los que escribieron, que dice: estamos en los días ya profetizados en las Escrituras, cuando hay mucha apostasía y es común la indiferencia espiritual en tantos círculos llamados cristianos. O sea, en tantas iglesias que por ahí, hay muchas iglesias. Hermano, ¿cuántas cosas estamos viendo que son apostasías, que la identificamos, que aparecen? Ya aparecieron las primeras cositas, después siguieron las otras y sigue aumentando. La apostasía va a seguir aumentando en las iglesias. Eso va a seguir en aumento, porque la maldad se multiplica. ¿Y eso es qué? Eso es Biblia. Entonces, en cierta ocasión, ¿verdad?, el Señor nos dejó escrito en su palabra: muchos son los llamados, pero pocos
son los escogidos. O sea, tú y yo en esta mañana somos bienaventurados. Porque para ser escogidos tenemos que tener ciertas características de vida. Tenemos que tener una vivencia que a Dios le agrade, le llame la atención. Qué bueno que te estás esforzando. Qué bueno que quieres salir de esto, que quieres caminar así, que quieres hacer esto, lo otro, que quieres apartarte de aquello, de lo otro que tú hacías. Hermano, para ser escogido. A Moisés lo escogió Dios desde el vientre de su madre. Y cuántas cosas le pasaron, cuántas cosas hizo, pecó porque él hasta mató a una persona y cuántas cosas más, pero entró en la santificación, ¿verdad? Delante del Señor desde aquel momento cuando él quita esto y ahí comienza Dios a hablar con él, ¿verdad? A dar directrices. En este caso, en este momento en que usted y yo vivimos, pues mira, aquí están toditas. O sea, las tenemos escritas, simple y sencillamente lo que hay que leerla y pedirle al Señor, porque yo no sé, ¿verdad?, si a usted le pasa lo mismo que a mí. A veces yo leo y estudio y yo ¿qué aprendí? Ay, Dios mío, y estoy enojado para acordarme de las cosas, ¿verdad? Como dice el pastor, a todos los viejitos les pasa eso. Pero, hermano, yo le pido al Señor, Señor, acuérdame las cosas en el momento preciso, en el momento justo, ¿verdad? Que venga el Espíritu Santo y me las recuerde, porque eso lo dijo Jesús y fue señalado por él. Yo le voy a dejar al Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad y le va a recordar todas las cosas. Hermano, tenemos la bendición que Moisés no tuvo. Y él fue bendecido, sí, claro que sí, habló con Dios. Y Dios lo tenía al tanto y Dios le daba directrices a cada rato, a cada momento. Tenemos al Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros. O sea, vamos a permitirle al Señor que por medio de ese recurso, ¿verdad?, nos ayude a seguir y que podamos entender y que podamos almacenar ese conocimiento en el corazón y lo pongamos en práctica. Ramona, ¿tú me ayudas con la B de la O? La 7 y la 8. Dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exadores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librar de la mano de los egipcios y sacar de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye miel en los lugares de cananeos y de todo lo feo. Ok, ahora vamos. Dice el versículo 7, Dios le habla a Moisés. En otras palabras, ya Dios sabía lo que estaba pasando con este pueblo hace 400 años. Como dice el expositor, su omnisciencia. Dice, una declaración más tierna del amor de Dios por su pueblo está en el versículo 25, donde dice que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios de amor, un Dios que todo lo puede. Pero ¿cuál era el propósito, verdad?, que él llamó a Moisés? Dice, el acto libertador de Dios obró en Egipto a favor de Israel, es cobrable, el más glorioso de todos los antiguos testamentos. Sabemos que esos 400 años hubo una etapa donde estaba José y el faraón, que ellos, ¿verdad?, estaban viviendo lo más bien. Pero aquí también me gusta este versículo porque el Señor también le dice quién eran esos enemigos que estaban oprimiendo a su pueblo. Dice, el versículo 8 nos ayuda a comprender que Dios se acerca para socorrernos en medio de la aflicción. El pueblo estuvo orando, clamando para que el Señor los libertara. Como dije ahorita, fueron 400 años. ¿Cuántos años duró el faraón y José? No sé, porque sabemos que en esa etapa todo estaba bien. Pero lo más importante de estos versículos es, ¿verdad?, que Dios llamó a Moisés para socorrer a su pueblo, porque su pueblo clamó a Dios y Dios escuchó su oración. Amén, amén. Qué bueno, gracias, mi amor. Dice
donde nos quedamos ahorita, ¿verdad? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermano, si los momentos difíciles no llegaran a nuestra vida, si no estuviésemos, ¿verdad?, pasando esas situaciones que a veces llegan, llegaría el momento en que nos olvidamos del Dios del cielo, ¿saben? Nos olvidamos, porque el pueblo se acordó de Dios, clamó a Dios, y yo imagino que era un clamor de años y años y años y años, porque estuvieron, por decirlo así, 4 generaciones ahí, clamando al Dios del cielo. Y tal vez los primeros que empezaron a clamar no vieron porque se murieron, pues no duraban 100 años tampoco. O sea que la última generación fue la que vio, ¿verdad?, la petición contestada. Pero es algo tan, yo no sé ni cómo decirle, reconocieron que quien los podía ayudar se llama Dios, que Dios podía ser su libertador, que Dios los podía sacar de esa aflicción. Oraron, clamaron, y yo me imagino con una consagración preciosa. Una vez que fueron y siguieron caminando, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Se olvidaron, ¿verdad, amor? Hermano, eso es algo repetitivo, esa acción es algo humano. Pero usted y yo, que sabemos que tenemos cierto entendimiento, tenemos que pedirle a Dios que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Que podamos mantener nuestra mirada hacia el Dios del cielo. Que sea el momento feliz o el que no sea muy feliz, que estemos aptos y dispuestos a darle gracias al Dios del cielo. A bendecir su nombre donde estemos en la iglesia, estemos en la casa, estemos en el supermercado, estemos de paseo, etcétera, etcétera, donde estemos. Que tengamos una relación activa 24/7, como dicen por ahí, que sea todo el tiempo con el Señor, que nos acordemos. Yo le digo, Señor, acuérdame de dónde tú me sacaste, porque cuando yo caminaba en la iglesia tradicional de este país, yo pensaba que tenía salvación, que yo era de los que estaba arriba, qué bueno que conozco al Señor, que si esto, que si lo otro, pero no es hasta tanto que Dios abre mis ojos, y yo decía, gracias Señor por la oportunidad que tú me diste de salvación, porque si me hubiera muerto cuando estaba al lado allá, para el cielo no iba. Hermano, pero en aquel momento, por decirlo así, tenía escamas en los ojos, no lo podía entender. Por eso yo quiero, ¿verdad?, dar a entender, para que reflexionemos y entendamos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánto vale esta salvación? Hermano, por eso yo sé que muchos de ustedes sienten a veces lo que yo siento cuando un alma que estaba con nosotros se fue al mundo, tomó esa trágica decisión. Eso duele. Muchas veces son de nuestra misma familia. Que no es, se olvidaron de que lo que importa sobre la paz de la tierra no es el dinero, no son las posesiones. Todo eso va a pasar, pero el alma es eterna. ¿A dónde va a ir a parar mi alma? ¿A dónde? Ya estamos concluyendo, iglesia. Y decía aquí, ¿verdad? Me quedé en el, y dio la aflicción y el clamor, el 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. O sea, eso me dice a mí que Dios escucha y toma acción. Que tal vez, iglesia, oramos hoy, mira Señor, ayuda a mi hija, a mi hijo, mira a mi esposa, a mi esposo, mira aquel, mira el otro, mira el hermanito, la hermanita, y mañana todavía no vemos contestación, pero tranquilo. Podemos entender claramente y sin duda que Dios va a escuchar la oración, que la acción, la respuesta llegará conforme a su voluntad en su tiempo. Porque hermano, no se trata de tener una prueba. Hoy, por ejemplo, salí caminando por el patio de mi casa y me enterré un tornillo y me pasó el pie y tuve que ir al hospital y ya ustedes saben todo, ¿verdad? Todo lo que envuelve la acción. Entonces, oré al Señor y ya mañana no tengo dolor y ya se desapareció la cicatriz. No hay nada, no, hermano, eso va a durar 2 o 3 días para que yo me acuerde del asunto. ¿Se me entiende, iglesia?
La aflicción tiene que durar un ratito. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Pero Dios se va a proveer del tiempo necesario para que tú y yo reflexionemos y estemos al tanto, ¿verdad? De que Dios toma el control, de que Dios tiene el control. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, por lo tanto Él es nuestro dueño. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Nosotros le vamos a presentar nuestras peticiones de nuestros familiares, de nosotros mismos, de la iglesia, de todo lo que nos rodea, las cosas que nos preocupan. Pero Dios es el que va a tomar acción. Por lo tanto, no desesperemos, iglesia. Mantengamos nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Y Él va a hacer, porque ya usted sabe, ¿verdad?, que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. El pueblo no fue exterminado en la región de Egipto, sino que fue libertado, fue sacado. Pero ya ustedes saben que como rapidito, tan cerca que cuando se enfrentaron al mar, allá, que los sacaste para que nos maten aquí, que siento que, ¿dónde está la confianza? Es confiar en Dios. Y vieron el milagro de todos los que vieron allá, porque fueron 10 plagas y dio cosas sobrenaturales, que eso bastaría para tú entender que Dios está peleando por mí. Cuántas cosas, ¿verdad? Dios, y cuántas cosas Dios va a hacer en nuestra vida. Vamos a reconocer la mano de Dios en nuestra vida orando. Iglesia, que Dios te bendiga, Dios te guarde.